Bienvenidos al tercer programa de Estratos del Mitómano Verso, el programa de Mitómano Comics que tenemos destinado para hablar con todos los creativos que han participado en distintos proyectos dentro de la editorial. Y hoy está de invitado un hombre de la casa, uno de los actuales protagonistas de la editorial. Y ya hemos hablado con él antes en el programa, pero por otros temas. Z, si no me equivoco, en algún momento ahí desglosamos varias cosas sobre ese personaje. Pero hoy nos compete hablar un poquito más de Atom Candy, que es como el proyecto paralelo que él tiene de su personaje de Javiera fuera del ambiente de los superhéroes como Atómica. Así que antes que todo saludar a Sergio, ¿cómo estás? Hola Francisco, muy bien estamos. Gracias por la invitación. A pesar de que soy de la casa, siempre se agradece que se acuerden de uno, aunque hablemos todos los días. Sí, qué formal te salió, más formal que a mí. Oye, y bueno, y ahí a pronto vamos a hacer algún programita, tal vez más coloquial, por así decirlo. Así que atento al futuro del canal de YouTube. Pero por ahora nos compete hablar de Atom Candy. Antes que eso, me gustaría saber cómo están las cosas ya en Concón luego de la lluvia. Bueno, por aquí ningún problema. En los noticieros han hablado harto de un edificio que está ahí en el límite de Reñaca con Concón, que Tienen su propia torre de pizza ahora, po. claro, que parece que estuviera a punto de venirse abajo. Y bueno, fuera de eso, nada, ahí están eso les pasa por construir los campos dunares, que ha sido una pelea histórica que hemos tenido aquí. Sí, pues, al final Pero eso nos da torres. como para otro programa más denso. ¿Ah? Es tema, porque yo tengo una amiga que vive en Concón y me dice también que en el pasado a veces se formaban socavón y todo porque el terreno al parecer es semisólido, ¿no es cierto? Bien Y arenoso. bueno, yo acá donde yo vivo, que tú conoces, esta calle de acá afuera, antes de que estuviera pavimentada, también tuvimos un socavón importante, casi se podría haber caído un auto ahí. Entonces, hemos tenido un largo historial de eso a medida que se ha ido civilizando, por decirlo acá. Tú vives Quillota siempre fue como una ciudad más ciudad propiamente tal. Concón se fue armando de a poco, eran unas cabañas como de segundas viviendas, de veraneo, en conjunto con esa pústula que tenemos allá abajo cerca de la rotonda llamada RPC, que Perfecto. contamina su buen poco también, no a los niveles de la greda, ventanas, pero también contribuye a que esto para mí por lo menos no sea el paraíso que podría serlo. Tenemos Sí, muy bonito. una de las costas, tenemos uno de los bordes costeros más hermosos del mundo, uno de los 7 bordes Sí. costeros más hermosos del mundo, desde Reñaca hasta digamos donde termina Concón, llegamos a la rotonda que ahí está la playa La Boca. Entonces No, siempre hay algo totalmente de que acuerdo, es muy lindo. Concón a mí me gusta mucho. Oye, y y es es algo verdad que que dicen, es ¿ah? verdad lo que dicen de que no eres de Concón si no has conocido un socavón. Pues, bueno, eso quiere decir que soy de Concón ahora, porque tuve uno en la puerta de mi casa, pero yo ya voy para los 21 años viviendo en Concón, así que por supuesto que me siento conconino, aunque nos falta ese que si no nació en Concón no eres conconino, o de cualquier parte. Si no naciste en Quillota, aunque llegaste hace 30 años atrás, no eres quillotano. Siempre pasa eso como con las más antiguas generaciones. Pero Concón es súper importante para lo que estamos hablando, porque Atom Candy transcurre en Concón. Eso mismo te iba a decir a propósito de Concón, ahí entraste con el nexo que tú me dices de que el personaje tuyo, Javiera, en Atom Candy es de Concón, pues, y se desarrolla mucho en Concón. Así que cuéntame un poquito de eso, tú ya lo tenías planificado de esa forma, se fue dando de manera simbiótica, ¿cómo sucedió? Sí, pues, o sea, fue de hecho todo lo que logramos publicar del cómic hasta digamos, porque déjame ver, logramos publicar 160 publicamos 163 páginas publicamos. Quedaron algunas más que no alcanzaron a salir en el tomo 2, que fue cuando comenzamos a trabajar con Yossi, y en el tomo 2, como a la mitad del tomo 2, ahí Javiera se va a Santiago. Sí. No logramos
lamentablemente seguir desarrollando ese segundo arco argumental, pero todo lo que logramos trabajar con Pablo Santander antes de que entrara Yossi, lo relevara, es en, digamos, la región de Valparaíso, y yo te diría que un 95% en Concón, porque como las últimas 10 páginas transcurren en el centro de Viña. Oye, Sergio, antes de iniciar en profundidad con lo de Atom Candy, si tú pudieras explicar a una persona que no conoce Atom Candy y su nexo con Atómica, ¿cómo explicaría esta como saga? O sea, es como... La intención para mí era escribir sobre lo que le pasaba al superhéroe cuando no estaba oficiando de superhéroe. Entonces era como ver la vida cotidiana de Clark Kent o de Peter Parker, sin en ningún momento tener que desempeñar sus labores superheroicas. Ahora, eso aquí en el caso de Atom Candy se traduce a que Javiera no tiene una segunda persona superheroica, aquí no ha obtenido sus poderes, no hay nada que tenga que ver con superhéroes. Yo quería descontaminarme de los superhéroes, y esto fue una especie de psicomagia, diría el tío Jodorowsky, porque venía después de un tremendo problema, un gran problema que los que me conocen y los que saben y conocen algo de la historia de Atómica y de la historieta chilena en general, saben lo que pasó con ese primer tomo y único tomo de la novela gráfica que se publicó de Atómica. Entonces yo venía muy frustrado de eso, y de hecho no quería saber nada del personaje. Había terminado pero harto del personaje, y no me pareció justo, porque después de todo es como una hija. Entonces un padre, una madre rechace a un hijo, aunque sea un hijo de la mente, un hijo creativo, no debe ser. Entonces dije, yo tengo que seguir, tengo que darle una oportunidad, pero dándole una vuelta, enfocándome en otros aspectos, y así nació Atom Candy, que también fue algo que conversé con Pablo Santander, por supuesto, mi gran amigo y colaborador, co-creador de mucho material, que la mayoría de ese material está publicado en Mitómano Comics. Y como proyecto nació a mediados del 2011, en julio, que seguramente Pablo estaba visitando, porque en julio es mi cumpleaños. Entonces él, cuando tenía algo más de tiempo, de repente se escapaba para acá, venía a visitar, y ahí seguramente, ya como te digo, esto pasó hace un buen tiempo ya, estamos hablando hace más de 10 años. Sí, debo haber comentado esto que te estoy diciendo a ti, y ahí Pablo me pidió papel, un lápiz azul, y comenzamos a trabajar en las páginas ahí mismo. Tú sabes, un lápiz azul, porque eso después, cuando se escanea, se puede eliminar, uno elimina ahí el canal del azul, ¿verdad? Para entintar después, digamos, usamos unas hojas comunes y corrientes de impresora. Él dibujó con el lápiz azul, hizo los bocetos, digamos, el borrador del storyboard, luego entintó con un lápiz Bic, y luego yo eso lo escaneé, y así armamos las primeras páginas del cómic. En las primeras páginas, digamos, hicimos como ese fin de semana que él estuvo acá de visita, debemos haber hecho como las primeras 10 páginas. Sí, algo me acuerdo. Oye, Sergio, entonces, antes de indagar en el proceso de producción que tuviste ahí con Pablo, se me queda una cosa en el tintero. ¿Cómo podríamos asumir Atom Candy como una especie de precuela a lo que es Atómica, o es como un universo paralelo, pero con el mismo personaje? Al principio, es que cuando me lo propuse, lo que pasa es que el universo, digamos, el universo original o el equivalente al universo Prime de Atómica, como el MCU, el 616, no estaba todavía del todo definido, no había alcanzado a quedar definido, porque lo que se iba a publicar iban a ser 4 tomos de la novela gráfica, que
que se publicó un solo tomo de esa novela gráfica que ganó fondo concursable, y los otros 3 guiones no se pudieron realizar. Entonces quedamos con uno solo, que ese primer tomo narra cómo se arma el personaje, cómo Atómica adquiere su personalidad de superhéroe, el concepto, el traje, todo eso, asistida por este amigo y sus hermanos que tiene. Y luego íbamos a seguir con lo que ahora le llaman el lore, el lore, y ahí quedó. Entonces, digamos, como que estaba todo demasiado en su infancia aún, y los webcomics que hicimos antes, que publicamos antes, algunos de ellos en Mitómano, otros en Mítica, cada uno como que exploraba cosas inconexas, porque teníamos que jugar a favor. Yo siempre cuando escribo guiones pienso en las fortalezas de los dibujantes y en qué al ilustrador o a la ilustradora le gustaría dibujar, en qué le gustaría trabajar. A veces les pregunto, conversamos qué tipo de historia, qué tipo de personaje. Entonces nos pasó, por ejemplo, con un cómic que sé que te gusta mucho a ti, que se llama El lado luminoso de la luna, que lo dibujó y lo pintó Javiera Constanzo. Y ella, por ejemplo, en esa época estaba estudiando veterinaria. Entonces hicimos una historia que tenía que ver con, digamos, con los animales, con la fauna, con la ecología, con una reflexión sobre los ciclos de la naturaleza. Y esto más o menos lo que yo pensaba con Pablo también era que jugáramos a favor de sus fortalezas también, y de lo que a él le gustaba dibujar, el tipo de historia que le gustaba a él. Y esto es lo que, bueno, en esa época yo no manejaba el término, pero después me enteré que esto vendría siendo algo así como el slice of life, que es un género del manga, que slice of life significa así como un corte, una tajada de la vida, que son historias más bien cotidianas, de gente que sale al trabajo, al colegio, ve que pasa algo en la calle, conversa con sus amigos, tiene conflictos, que ayuda, como que yo creo que profundizan más en la psicología y en las relaciones humanas, sin que haya acción extraterrestres o cosas ya más espectaculares. Pero por ejemplo, un lector podría, un lector, supongamos que tenga en sus manos Atom Candy y tenga cosas de Atómica, ¿puede asumir de que están linkeadas de alguna forma? ¿O es de libre interpretación del lector? ¿O cómo lo podría abordar desde la perspectiva de alguien que tiene en sus manos los productos de Atom Candy? O sea, lo único podría ser la similitud que hay entre los dos personajes, digamos, que Javiera es un biotipo específico, digamos, siempre tiene el cabello corto, siempre tiene los ojos verdes y siempre tiene una edad que fluctúa entre los 17 y los 23 años más o menos. Entonces, eso sería como básicamente, ni siquiera es como en el Spider-Verse, donde tienes Spider-Man, que son como de Miles Morales, a Peter Parker, a Spider-Ham o a Penny Parker. Tenemos una variedad que también lo exploramos antes de que saliera esto. Bueno, cabe mencionar que la idea del multiverso y todo eso sabemos que es muy, muy, muy antiguo, incluso anterior a los cómics. Pero con Josie Alburquerque ya habíamos hecho un cómic, que fue el último cómic que se hizo de Atómica, que se llama Choque de Planetas, donde exploramos la idea de las atómicas alternas, y ahí salen varias que se basan a su vez en otros personajes, en otros arquetipos de superhéroes y de supervillanos. Pero lo que tú dices, no habría conexión, porque no, excepto que en el tomo 2, hacia el final del tomo 2, me parece, déjame ver, hacia el final del tomo 2, creo que sí, incluimos 2 páginas que dibujó Pablo, donde interactúan ambas, interactúa la Javiera de Atom Candy con la Javiera que es Atómica, y están las dos una al lado de la otra. Entonces alguien al terminar el tomo 2 podría decir, en realidad no, en realidad son dos personajes distintos. Pero también podría ser ella en conversación con su yo, claro, interior, o con su otra mitad.
también podría, es lo suficientemente vago como para pensar que quizás es ella hablando consigo misma o con quién podría imaginarse ella que podría llegar a ser. Sí. ¿Sabe lo que yo siento? Que para mí, yo interpreto lo de Atom Candy. Para mí es como, claro, es como una visión o un universo paralelo de lo que es a Javiera, pero en otro terreno, en un terreno no de tanto lo superheroico como dices tú, sino más relacionado a lo cotidiano, pero con ciertas pinceladas de realismo mágico, ¿no es cierto? Sí, es justamente eso es lo que tú estás diciendo, como te decía, al final se terminó conformando en su propia realidad, con sus propios personajes y sus propias reglas. Sí, pues ahora lo que yo sí siento es que ciertas cosas que suceden en Atom Candy, en paralelo también sucedieron en el universo formativo del personaje de Atómica, ¿cachai? Eso es mi interpretación personal. Tal vez algunas experiencias que se ven ahí también, así como es un personaje en paralelo de otro universo, también suceden cosas similares a ella en su pasado como Atómica. Esa es mi visión particular, no sé si me equivoco, no sé si... Bueno, sí, mira, hay varias divergencias, porque por ejemplo, canónicamente Atómica vive con su mamá y su papá falleció. Su papá, que era aviador y que sufrió un accidente de aviación, y el casco que ella usa de aviador era el casco del padre. Entonces eso es canónico y eso no va a cambiar nunca, y eso es parte de la historia de Atómica. En todas las realidades que sea la Atómica más similar a mi concepto original. Y en cambio Javiera de Atom Candy es su papá el que ella vive con el papá, no con la mamá. No me acuerdo si la mamá falleció o la mamá... No, me parece que la mamá se fue a vivir a Nueva Zelanda, me parece. Entonces, ahí hay una divergencia. Una divergencia importante. Pero además que yo... Mira, ¿Y similitudes? ¿Ah? ¿Y similitudes entre una y otra? ¿Cosas que hayan paralelismo? ¿Identifica alguno? Mira, básicamente no, porque eso es justamente lo que estábamos hablando. Al ser Atom Candy un proyecto que tuvo más de 160 páginas y que permitió explorar, nos pegamos un salto con Josie, justamente dándole también, como te decía, cuando la invité a participar del proyecto, le dije, trabajemos co-creando y en base a las cosas que tú también quieres contar y que te gustaría dibujar. Entonces, por eso aparece este personaje que se llama Jürgen, que es básicamente el personaje que yo sí quería dibujar y que es como, yo creo, una sublimación de un personaje masculino atractivo y es básicamente diríamos un superhéroe, o sea, que me parece que salió como de las series estas de vikingos. Sí, eso te iba a decir, se me recuerda mucho a ese personaje. Bueno, entonces como que probablemente alguien que no te encontrarías en la vida real, y bueno, yo sí tiene esa forma de dibujar a todos los personajes que hace como estatuas grecorromanas, toda gente muy hermosa, muy bella. Y bueno, eso es lo fascinante de los cómics también, que cada dibujante, cada ilustrador tiene su estilo. Sí, pero a mí lo que me pasa, por ejemplo, Sergio, disculpa, en Atom Candy 1, por ejemplo, siento yo que a lo mejor algún paralelismo con Atómica puede ser que a lo mejor ellas dos vivieron o tienen amigas muy similares, estudiaron en colegios similares, en Concon tienen un núcleo. Hay eso cosillas. Sí, claro. Sí, en ese sentido sí, aquí también, o sea, la constante también es su amiga, es Nuri, su amiga, que es su mejor amiga, y justamente yo siempre pensé cuando empezamos trabajando esto, yo tenía una idea que era que la tomé de una película que no se recuerda mucho, pero que a mí me gustó harto esa película, que no recuerdo el nombre, una película de los 80, que transcurría todo en el colegio, y se trataba de que un alumno del colegio se metía en un problema con un bully que había llegado, un alumno nuevo que era un bully, que era terrible y los tenía todos asustados, y este bully le decía que a la salida del colegio, que era creo que a las 3 de la tarde, le iba a pegar. Entonces toda la película transcurre en el colegio y son los esfuerzos de este alumno por rehuir la pelea. Roba plata de una tienda que había en el colegio para pagarle a otro matón para que le pegara al matón que le quería pegar a él.
se metía en una serie de circunstancias hasta que al final, por supuesto, se ve obligado a enfrentarlo. Entonces, yo pensaba eso, de hacer una historia que también transcurriera en el colegio y que en algún momento Javiera se escapara de clases y recorriera Concón, fuera a la playa por alguna razón. Siempre la pensé, como te digo, por las cosas que se ven acá y los elementos que hay aquí, ligada al surf. Entonces tenía una amiga que tenía una academia de surf y además partimos la historia con que Javiera había repetido el curso. Entonces su mejor amiga quedó un curso más arriba que ella. Y ella se empezó a juntar, entre comillas, con las chicas malas. Entonces en la historia empezaron a alejarse ambas. Era esta historia de cómo esa amistad, cómo empezaban a separarse y cómo Javier además, habiendo repetido, se aburría mucho en clases. Entonces así parte de la historia aburrida, ya se pide permiso para ir al baño y después se fuga, salta la reja, se va y ahí sigue la historia en base a flashbacks y vamos cambiando de personaje, incluso hay subplots y empiezan a aparecer los profesores. Esto te iba a decir, los personajes secundarios, por así decirlo, que también tienen una personalidad bien, bien importante, ¿no es cierto? Son bien llamativos. ¿Los desprendes de dónde? ¿Te inspiras en gente real, en otros personajes literarios de tu otra obra? ¿Dónde desprendes esta inspiración? Claro, básicamente Atom Candy es bien... recurrí harto a mis experiencias como estudiante en el colegio, con las chicas que me gustaban a mí, los profesores que tuve. Y por ejemplo yo le decía a Pablo, mira, este personaje este profesor es como un profesor que yo tuve, que era un profesor bien histriónico, que era profesor por ejemplo, no sé, de biología, de matemáticas, no me acuerdo. Entonces él me decía, ¿sabes qué? Podría yo dibujarlo como este amigo que tenemos en común. Ya le dije yo, y después lo voy a acentuar aún más y lo voy a poner como si fuera un personaje de manga, de anime, de esos de que todas las chicas están enamoradas de él. Ya le dije. Y así Pablo iba proponiendo como los looks, cómo se veían los personajes, en base a lo que yo le decía que lo que debían proyectar. Así se iban armando los personajes. Y por ejemplo hay una parte donde está Javiera con su abuelo y yo le mandaba que está basado en mi propio abuelo. Entonces que ahí le cuenta a él una historia de cómo él cuando era niño fue en globo a la luna. Entonces ella le cuenta esa historia a su amiga Nuri y Nuri le dice, oye, pero no es posible porque no se puede ir en globo a la luna, porque un globo no puede salir de la atmósfera terrestre. Entonces ahí, como dices tú, Nuri era como más con este pensamiento más científico, más concreto, mientras Javiera estaba más ligada a lo que mencionaste tú, al realismo mágico, al pensamiento mágico. Y eso mismo se refleja en el cómic, o sea, tanto en los personajes como en el entorno, o sea, hay una constante juego dicotómico entre lo que es real y lo que es fantástico, porque a mí me pasó también en el cómic el uno de Tom Candy sobre todo, de que estás leyendo y está en una escena súper contemplativa ahí en el mar y de repente sale un personaje del mar y uno dice, what the fuck, ¿no es cierto? Claro, exacto. Imagino que tú buscabas ese efecto en el lector también, tú estás pensando también en cómo lo percibe el lector esta situación, descolocarlo un poco, ¿no? Sí, si bien hablábamos del slice of life y de esta historia cotidiana, son esos elementos que descolocan de repente y que son fantásticos, pero una cosa bien lynchiana, por decirlo así, a lo David Lynch. Son estas cosas que se trastocan, que como lo decías tú, claro, no es tan espectacular. Hay un tipo que está sentado contemplando el mar en la madrugada y ve que de repente viene saliendo desde el agua un sujeto que viene en bata con pantuflas. Entonces, ahí tú dices, bueno, ¿qué pasó antes? Quizás él no se fijó y este tipo entró al mar y volvió a salir.
o es realmente alguien que venía saliendo desde el fondo del mar, y ese personaje después tú te lo vas encontrando en distintas ocasiones y siempre anda vestido con bata y con pantuflas. Entonces, y ahí, claro, es un ángel, es un ser sobrenatural, pero son este tipo de cosas, como te digo, que son como trastocaciones de la realidad, que no tienen la espectacularidad de que aparece de repente Cthulhu o que viene una nave alienígena y destruye Concón, pero son estas pequeñas cosas que yo creo que también nos pasan y le pasa a la mayoría de la gente en algún momento u otro, y algunos tienen la capacidad como de observarlo, de darse cuenta, y otros no. Entonces es parte de lo que para mí el realismo tiene que hacerse cargo de eso, de esas cosas desconcertantes que en una obra realista falsa no se incluye porque se considera, no, esto no lo van a creer. Pero muchas veces nos pasan cosas que decimos, oye, si esto lo incluyéramos en una obra de ficción, no sería creíble. Nadie. Exacto. Sí, pues, y bueno, y ahí también hay un valor agregado en el asunto de Atom Candy, que también, lo que dices tú, también hay como una especie de, ¿cómo decirlo? Una sutileza en los artistas, en mostrar la realidad que puede parecer muy cotidiana, muy banal, pero también hay un manejo ¿no es cierto?, de la calidad artística, en demostrar en viñetas cosas que en teoría no te aburren, son cotidianas, pero no te aburren al leerla en un cómic, y lo encuentro también súper interesante. No sé si ustedes ahí el desafío lo asumían como tal, o nunca previeron de que iba a ser complejo el asunto de tocar cosas más cotidianas sin que el lector así lo considerara así como intrascendente, ¿no es cierto?, que en este caso no sucede. Sí, bueno, ahí gran parte de lo que tú dices está en la pericia en el oficio y el arte de dos tremendos artistas que nosotros conocemos muy bien, que son Pablo Santander por un lado, que es un artista con una vasta experiencia que de 3 décadas por lo menos o más, que ha trabajado para el extranjero, que ha dibujado para Disney, que ha dibujado para Glenat Bélgica, que ahora lamentablemente lo perdimos un tanto porque se dedicó profesionalmente se dedicó de lleno porque aquí sabemos que es muy difícil, imposible casi vivir del cómic, del arte, lo que sea. Entonces él se dedicó ya casi de lleno en los storyboards y trabajando para agencias de publicidad y todo eso. Gana muy bien y es muy difícil conseguir de nuevo trabajar con él, por supuesto, por más amigos que sea o por más proyectos en común que uno tenga. Y por un lado Yossi Alburquenque, nuestra querida amiga Yossi, que es parte del semillero de Mitómano, que cabe mencionar que así como para mí Mitómano ha sido una escuela y una casa, y más que una escuela, un hogar, lo ha sido y lo fue para muchos de los principales ilustradores, incluso guionistas que hay actualmente. Varios partieron en Mitómano. Mitómano les dio sus primeras oportunidades. Ahí tenemos a Cristian Vázquez, a Yossi, a Michael Rivera, mi gran amigo Michael. De hecho, a mí también me gusta pensar así, Sergio, y bueno, ahí te incluyo a ti también. Lo que tú dijiste, esa es la palabra que estaba buscando, yo trastabillé un poco, el oficio. Tú también, en el caso tuyo como guionista, un vasto oficio, y yo creo que ahí el ritmo también de la lectura obedece más a tus capacidades, ¿no es cierto? Porque es muy dinámico la lectura, a pesar de que son hechos cotidianos. Entonces, el ritmo que tú le das a esa impronta juega mucho a favor del dinamismo en la lectura, ¿no es cierto? Oye, Sergio, nos queda harto todavía por conversar. Yo creo que este capítulo lo vamos a dejar para hablar y contextualizar en torno a Atom Candy. En algún momento tal vez hagamos un programa para desglosar Atom Candy 2 específicamente, y tal vez ahí invitamos también a Yossi, si es que tiene... claro, no, por supuesto, pues sí, para redondear, porque dejé como a Pablo, y después lo que quería hacer el contrapunto entre Pablo, que es un ilustrador con mucha experiencia, mucha trayectoria, y Yossi, que estaba comenzando a dar sus primeros pasos como dibujante de cómics, que ella siendo ilustradora y tatuadora. Y también, en cierta forma, creo que la perdimos volvió o está mucho más concentrada en su trabajo, que es el tatuaje, como tatuadora, y Pablo los storyboards, y en ese sentido
uno no le queda más que agradecer y realmente fue un placer, un lujo, y si no se vuelve a dar la oportunidad, estoy muy agradecido de poder haber trabajado con ella, con él, con ellos, y lo que dices tú, si se pudo lograr un ritmo, una forma de narrar secuencialmente atractiva, fue gracias a que estuvimos muy bien afiatados con Pablo durante décadas trabajando y con Yossi trabajando recién. Veníamos de hacer, primero habíamos hecho Rayen, El Poder de Tres, que está en el libro de lenguaje de sexto básico de Santillana, y habíamos hecho creo que ese cómic en primer lugar, y me parece que habíamos hecho ya uno de Atómica, la Atómica Fusión, y a partir de eso empezamos a trabajar en Atom Candy, que fue como nuestra tercera colaboración. Entonces, claro, bueno, lo que tú dices también, pues el fiato es súper importante y eso se ve reflejado cuando una obra está cohesionada entre los autores, y eso se nota en Atom Candy. Bueno, Sergio, igual nos queda todavía una colita del programa, pero como tú sabes, en Estratos del Mitómano Verso también incluimos algo de música, que también me parece muy atractivo, que no solo hablemos nosotros o esté metido solamente el arte del cómic, sino también jugar con la música. Yo sé también que a ti te gusta mucho la música, eres melómano. Y en esta ocasión me gustaría que antes de ir a la pausa tú presentes a la banda que viene ahora. Bueno, vamos a escuchar un tema de mis amigos de Lluvia Ácida, que es una banda magallánica que rescata las tradiciones de los pueblos originarios de la Patagonia, de la región magallánica, y que lo fusiona, usan instrumentos, digamos, tradicionales del folclore y lo hibridizan, lo mezclan con la electrónica, con el tecnopop, el downtempo, y se logra ahí una fusión muy interesante. Tienen una larga trayectoria, fueron compañeros, uno de ellos fue compañero mío en el colegio, en séptimo básico, de la época en que, digamos, lo que inspiró a Tom Candy es y el otro, Rafael Cheuquelaf, también estudiamos en el Liceo de Hombres, y sí, él estaba unos cursos más abajo. Entonces, Héctor Aguilar, que fue mi compañero de colegio, y Rafael Cheuquelaf, ellos dos son el dúo, son Lluvia Ácida, y vamos a escuchar a continuación un tema de su último álbum del año 2021. El álbum se llama Archipiélago Coloane, y el nombre nos puede indicar un homenaje a qué escritor legendario chileno. Y el track es el número 5, que se llama El Témpano de Canasaca. Perfecto. Vamos con el tema entonces y volvemos para indagar un poquito más en Atom Candy.
Hemos vuelto de la pausa musical. Cada día estoy sonando más como Raúl Mata. Y ahora vamos a hablar nuevamente con Sergio. Oye, Sergio, aquí cabe Está una bien. pregunta que me imagino muchos han hecho, porque yo leí Atom Candy y logras transmitir muy bien lo que es la personalidad de una niña adolescente, ¿no es cierto? Y sus compañeros, etcétera, etcétera. Y me imagino que muchas personas que a lo mejor no están relacionadas a la escritura o les cuesta disasociarse de su propia personalidad, se preguntan cómo alguien ya de una edad un poco más mayor, ¿no es cierto? Hombre, peludo, todo, cómo es capaz de traspapelarse a otra situación, a otro protagonista que es totalmente disímil a lo que él es. ¿Cómo se logra esa cosa? Bueno, el- hay un hay un poeta de origen irlandés que se llama John Keats. eh, y mira, no sé si en realidad era de origen irlandés y lo estoy confundiendo con otro poeta, pero sí era británico. Y recuerdo que Keats decía algo así que el poeta no tiene identidad. En la medida de que tiene que estar. Mira, la cita exacta que la acabo de encontrar dice: el poeta no tiene identidad, encarna cada vez el sol, la luna, el mar, los hombres y las mujeres. El poeta debe dar voz al potencial poético. Para ello debe aceptar sumergirse en el lado oscuro. Eso de esa frase de que el poeta, yo la extrapolo al escritor, al guionista, no tiene identidad en la medida que tiene que encarnar a distintos personajes y darle voz a distintas cosas, como decía Keats, desde el sol, la luna, el mar, los hombres, las mujeres, los niños, los animales, un cyborg, un superhéroe. Entonces, todo es parte de la experiencia humana. Pero por ejemplo, en el Y caso de esta situación en particular de Atom Candy, viene no sé, un análisis previo de meses, de años, viene el producto de conjeturas de cómo podría reaccionar una persona así un poquito más espontáneo. ¿Cómo surge esto de que tú sintonices con un personaje que en teoría nunca has conocido? o sea, en verdad yo siempre cuando hago talleres de cómics, cuando hago talleres también de literatura, cuando he ayudado y he participado del proceso creativo y de edición, porque también soy editor con una larga también experiencia y muchos libros que he editado y muchos escritores, escritoras, colegas, amigos que los he ayudado con sus novelas, con sus cuentos. eh, uno, uno ahí en ese proceso tiene que evaluar lo que un personaje, cómo actúa un personaje determinado. Y en ese sentido yo siempre le hablo a todas las personas de la importancia que es tener al personaje. Cuando uno tiene al personaje bien construido, bien visualizado, el personaje ya cobra vida y las historias cobran vida con el personaje. Y es súper, no súper fácil, pero te facilita mucho el saber, eh, ni siquiera tienes que saberlo todo el personaje, pero mientras más sepas digamos, de su mundo interno, de su psicología, más fácil vas a poder colocarlo o colocarla en situaciones donde actúe de una manera coherente. Muchas veces hemos hablado, los gringos hablan del out of character, cuando un Ujú. personaje está out of character, está actuando de una forma que no es habitual para ese personaje, que no es lo que lo esperaríamos los lectores, el público. De hecho, hay historias que son así. Me acuerdo en Gumball, Richard es el típico padre flojo que no trabaja, y hay un capítulo donde trabaja. Entonces eso está out of character para él, a tal punto que la historia del capítulo se trata sobre eso. El mundo empieza como a colapsar, la realidad empieza a verse en peligro, porque Richard está haciendo algo que no debería hacer, que está atentando contra la realidad, que es trabajar. Mm. Entonces,
en la medida, como te digo, yo siempre hablo que hay que construir bien a los personajes y las historias se van a contar solas. Entonces, perfecto. El personaje de Javiera es un personaje que yo conozco muy, muy bien. Y bueno, uno podría, con la pregunta era cómo un hombre de mediana edad puede escribir, espero, que tan bien a un personaje femenino joven y darle una voz y una identidad y algo que sea creíble, que ese personaje cobre vida. Es en la medida que también uno ha tenido, por ejemplo, en mi caso, yo durante gran parte de mi vida, menos 5 años, tenía una hermana. Entonces yo tengo una hermana menor, que es 5 años menor que yo. Entonces pude convivir y crecer con una chica, con una niña, con una adolescente, con una mujer después. También, bueno, al mismo tiempo yo me casé muy joven, a los 18 años. Entonces, y estoy hasta el día de hoy casado con mi amada señora, madre de mi hijo, Aurora. Entonces también mi madre es una presencia súper fuerte hasta el día de hoy en mi vida. Y tengo muchos referentes, mujeres, digamos que fui criado por mujeres en un ambiente donde las mujeres eran quienes mandaban, quienes decidían, quienes estaban, digamos, cómo deberían ser después de todas estas luchas que ha habido también actualmente, cómo debería ser la sociedad y cómo es ahora con todos los espacios que han ganado las mujeres, que han recobrado más bien, porque de ganar nada, porque es algo que debería tener todo ser humano, independiente de cómo se identifique o cómo se perciba o cómo se autoperciba o cómo sea en el fondo. Entonces yo creo, quizás, no sé, alguien podría aventurar que Atom Candy quizás estuvo un tanto adelantado a su época, o incluso el personaje de Atómica, porque tú sabes que yo siempre partimos con el personaje de Atómica como una reacción hacia una serie de personajes masculinos violentos que estaban en esa época como de moda. Siempre hablamos que en esa época tanto DC como Marvel estaban en unas épocas bastante oscuras. Marvel estaba con el Dark Reign, donde los villanos como que se habían hecho con el poder después de la Civil War o antes, no me acuerdo, y en DC también estaban con una cosa también bien oscura. Entonces por acá teníamos un resurgimiento del cómic en esa época, que estaba, en primer lugar, creo que partió con Mortis, con el In Absentia Mortis, que yo también escribí un guión para el In Absentia Mortis, que justamente trataba de por qué en el universo de Mortis no habían superhéroes, que era porque Mortis se había encargado el Dr. Mortis de eliminarlos antes de que surgieran. Y teníamos por un lado lo que estaba haciendo la editorial Mítica, que estaba con Me llaman Pulp, que era una novela gráfica de Claudio Muñoz, Caos, que también dibujó Atómica, y que era una obra personal de él sobre, digamos, del género novela negra, con unos criminales que iban a asaltar, iban a hacer un golpe. Estaban las propias crónicas de Mítica, que le daban nombre a la editorial de Marco Rauch, que era fantasía épica al estilo, digamos, de Conan, es decir, con mujeres voluptuosas y demonios y sangre que corría con decapitaciones y espada y todo eso. Entonces yo veía que, y los zombies en la moneda, que por supuesto gore, zombies y desmembramiento y todo aquello. Entonces yo veía todo eso y pensaba, ¿y por qué no puede haber algo como para que lea mi hijo, para que puedan leer los niños, que lo puedan tomar y no haya nada de esta violencia del gore o historias más adultas? Por supuesto que nada sexual tampoco. Y ahí pensé en crear este personaje, Atómica, que fuera como también encarar a los valores de lo que debía ser un héroe para mí, que ya basta con el héroe fallido, el Tony Stark alcohólico, el Peter Parker con depresión, o que no llega a fin de mes, o que quiere cada fin de semana quiere renunciar a ser superhéroe porque es algo que le demanda tanto. Un superhéroe que le gustara ser superhéroe, que lo viera como más positivo y que encarnara valores como de la vida sana, hacer deporte, en el fondo todas las cosas que yo no hacía también, de deportista ni nada. Oye, o sea, entonces, Javiera, podríamos desglosar de que extraes
personalidad, rasgo y todo, tanto Javiera de Atom Candy como la de Atómica, de las mujeres de tu vida, ¿no es cierto?, que has conocido, que han sido tu influencia. Dentro de ese contexto, ¿cuál han sido los mayores desafíos que te ha presentado la creación de Javiera? ¿Hay cosas que te has topado y te ha costado más resolver en torno a una situación, a un texto, a un guión? Bueno, como te digo, una vez que uno tiene ya todo eso y parte con todo esto, con todo este bagaje y con todas estas, digamos, herramientas que tienes, que este conocimiento que tienes del personaje, el personaje cobra vida. Por eso siempre digo, tú sabes quién es Harry Potter, sabes quién es Sherlock Holmes, sabes quién es Tarzán, quién es Superman, quién es Batman, sin ni siquiera quizás haber leído una historia de ellos o visto una película de ellos, pero hay ciertas cosas que esos personajes representan. Cuando no se pervierten, por supuesto. Superman es la esperanza. Por eso ha estado tan arruinado el personaje, porque lo convirtieron en una suerte de Batman. Entonces ahí es cuando, como te digo, se pierde de vista el ethos del personaje. Entonces, y en el caso de Javiera, ¿dónde ha estado ahí la dificultad en...? Bueno, en ese caso, por ejemplo, en Atómica no hay mayor dificultad, porque el superhéroe, la personalidad del superhéroe, como te decía, es más o menos, es una cosa bien como simple, como bien estable, como te ponía los ejemplos de Superman, de Batman, de Spider-Man. Como superhéroe, por lo general, uno sabe cómo van a reaccionar, cómo son, pero como en su personalidad civil, en su mundo interno, ya es algo más complejo, y ahí a veces, yo digo, cobran vida, empiezan a actuar por sí mismas, por sí mismos. Entonces te empiezas a encontrar con cosas que quizás tú no estarías de acuerdo que las hicieran o que las dijeran, pero tienes que ser coherente con el personaje y no hacer de ventriloquista. Tú no eres un ventrílocuo, entonces no puedes hacer que el personaje hable por ti. O por eso también muchas veces los autores fallan, porque tú ves que los personajes son lo que los gringos llaman el self-insert, ¿verdad? Y ahí viene el concepto de la Mary Sue o Gary Stu, o como se diga. Yo prefiero Mary Sue, que no importa el género. Y eso uno debe evitarlo. Entonces el personaje a veces termina haciendo cosas o quizás actuando de una manera que tú no aprobarías. Pero es también como uno, como padre, como madre, tu hijo, tu hija va a actuar de forma que a ti no te gustan o que tú no apruebas, pero eso es parte de ese ser individual que es una personalidad ajena y distinta a la tuya. Entonces, quizás comparte valores y comparte cierta cosmovisión, pero hay que dejarlos a los personajes también que actúen. O sea, Batman no mata, pero en algún momento quizás va a tener que matar, quizás algún guionista en algún momento se vio en la disyuntiva. Hay una famosa historia de Spider-Man y Wolverine donde Spider-Man mata, entonces, y creo que es canon. Entonces a alguien se tuvo que enfrentar y quizás le dijeron, incluso los editores o alguien le dijo, oye, esto no puede ser, el personaje no podría hacer eso, pero la historia le dice, mira, la evolución de la historia y el personaje enfrentado ante esta posibilidad lo tiene que hacer, no hay otra posibilidad. Entonces en ese sentido los desafíos de escribir a un personaje como Javier en primer lugar radica en eso, en dejarla que actúe frente a las situaciones cómo actuaría ella y no cómo actuaría yo o cómo quisiera yo que actúe. Y sobre todo eso, esa es la diferencia que hay entre Atom Candy básicamente y Atómica. Atómica es generalmente un 90% de las historias es Javiera como Atómica, entonces muy pocas veces se ve como civil. En cambio Atom Candy es completamente 100% civil y de su personalidad, digamos, no superheroica, entonces está más sujeta a que haga cosas y que actúe de manera impredecible para mí como guionista y como autor. Y también pasaba muchas veces, sobre todo con Pablo, que yo sí es mucho más estructurada, más metódica, y con ella era mucho más fácil trabajar como equipo, porque concordábamos y estábamos de acuerdo en muchas de las cosas que hacíamos. En cambio, Pablo de repente me significaba muchas peleas y muchas discusiones e incluir escenas con las que yo no estaba de acuerdo, entonces ahí hay que entrar a negociar, porque él pensaba que el personaje podía actuar de esa forma
y yo discrepaba. Entonces, eso también se da, porque por eso hay autores, tú lo sabes bien, porque tú eres un autor, tú has hecho tus propias historias, has creado tus propios personajes, entonces tú eres guionista, dibujante y estás en completo control. Pero cuando uno trabaja en equipo, pasan este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, ahora que espero que con Estratos vamos a sacar, también han pasado muchos años ya, desde que sacamos los primeros tomos del 2011 y del 2012, han pasado ya 10 años, entonces ya vendría siendo hora que hagamos una reedición. Entonces ya en esta reedición me permite a mí tener un mayor control y quizás, como te digo, sacar unas páginas con las que yo no estoy de acuerdo. No se trata de censurar, pero sí se trata de que esto se aproxime más a la idea que tiene uno como autor, y tampoco a la idea que tiene uno ahora, porque también uno tiene que ser consciente de que la obra es un producto de su tiempo. Entonces, que es un mal que está también, es un mal que está carcomiendo a toda la industria del entretenimiento, y muchas obras que están siendo alteradas porque ahora hieren las sensibilidades actuales, que también puede que esas sensibilidades de ahora y esas formas de ver las cosas no sean las del futuro. Entonces, uno también tiene que evitar caer en esas cosas como George Lucas, que empezó a meter y a cambiar cosas en Star Wars y a modificar esto y modificar lo otro, cuando uno debe como mantener la obra, ojalá lo más fiel a como era. Pero sí hubieron grandes discrepancias con Pablo, al punto de no seguimos más y esto hasta aquí llegó, y después, como somos amigos, volviéramos a recapitular ahí. Claro, y a negociar. Y ahí yo tuve que ceder, así como decía, bueno, no siempre, quizás uno no tiene la razón, y quizás lo que él piensa y lo que él ve del personaje, quizás él también tiene razón, porque él es parte del proceso creativo. Pero sí, sin lugar a dudas, fui yo, o sea, yo como en mi rol de guionista y de creador del personaje, porque el personaje finalmente es creación mía, llegó formada, y sí aparecieron personajes secundarios que los íbamos trabajando con Pablo, pero digamos, los protagonistas, Javiera, Nuri, su amiga y su círculo más inmediato, más cercano, sí venían ya construidos y armados desde el trabajo previo con Atómica. ¿Hay cosas que has trabajado con los dibujantes y te han sorprendido y que no los tenías previsto para algún personaje? Sí, bueno, como te digo, sobre todo cuando van surgiendo nuevos personajes, pero yo soy cuando soy una persona que me gusta darle la libertad. Por ejemplo, yo hago el guión y soy bien detallista con respecto a los diálogos y con respecto a lo que pasa en cada página, pero la distribución de las viñetas o cómo se cuenta, se narra la historia, siempre he dado la mayor libertad del mundo, y tengo la confianza de que los artistas, los ilustradores, mi equipo, mi co-creadora está trabajando en base a la forma en que considera que se debe resolver y solucionar una trama, una escena, y en ese sentido siempre maravillado con respecto a las páginas, a las viñetas. Pablo Santander es un maestro de la narración secuencial, y tiene un trazo bien expresionista, bien libre, y yo sí es mucho más estructurada, de una línea cerrada, bien delineada. Entonces hay un contraste notorio entre los estilos de ambos. Pero oye, Sergio, y en base a eso se mantiene, digamos. A eso voy. Y tú, ya proyectándose a futuro, porque tú sabes que igual este mundo de cómic, lo que decías tú, el capital es súper fundamental para proyectar, sobre todo estos cómics que no son poquitas páginas, pues son libros, son novelas gráficas de pasaditas las 80, 90, ¿no es cierto? Planas, si es que no me equivoco, por ahí. 163 páginas tenemos. Mira, el primero. Distribuida entre los dos tomos. Distribuida entre los dos tomos. Ya. Es más, de hecho deben ser 200, porque dejamos afuera como unas 25 páginas que las dejamos afuera. Yo decidí dejarlas afuera. Son unas páginas que vendrían siendo una transición entre de la temporada 1 de Pablo y la temporada 2 de ellos.
Hay como 30 páginas que yo decidí dejar afuera, que quería sacarlas como un tomo independiente. Oye, Entonces, y haciendo como ese ejercicio de ya teniendo un capital, ¿tú cuánto crees que necesitarías, cuántos cómics más para que cierre así ya de una forma que quedes conforme la saga de Atom Candy? Bueno, lo de Pablo, lo que hicimos con Pablo estaba más o menos cerrado. Siempre se puede, porque y además yo, como es un slice of life, es como la vida misma, puede continuar a perpetuidad. Lo que pasó fue que cuando llegó Josie, o sea, poco antes, con Pablo lo habíamos decidido y tuvimos un salto de 3 años. Entonces, digamos, ya Javiera ya no tenía 17, sino que tenía 20 años. Y eso ya nos permitía explorar temas más adultos, sobre todo de lo que tenía que ver con sus relaciones personales y su sexualidad. Entonces, eso lo continuamos con Josie. La continuamos ya como una veinteañera, que ya había salido del colegio y estaba dedicada, porque finalmente, ¿qué es Atom Candy? ¿Qué era Atom Candy? Atom Candy era una banda, era la banda de rock que tiene Javiera en el futuro, cuando es veinteañera, con su novia, que no es, por supuesto no es Nuri, sino que es un personaje nuevo que sale hacia el final del tomo 1 de Pablo, de la temporada 1. Y tienen, como te digo, una banda, y después venía lo que estábamos haciendo con Josie, era lo que tenía que ver con su vida de veinteañera, las cosas relativas a la banda. Pasaba algo que ha pasado con muchas bandas, y ahí me acordaba yo de No Doubt y de lo que pasa con muchas vocalistas de bandas. Por ejemplo, me acuerdo en los años 80 estaba Miami Sound Machine, que incluso vino al Festival de Viña, una banda que quizás nadie recuerda, pero sí recuerdan a su vocalista posiblemente. Entonces primero era Miami Sound Machine, después era Gloria Estefan and Miami Sound Machine, después era Gloria Estefan nomás. Entonces pasaba eso como Eddie Brickell and the New Bohemians, y después era Eddie Brickell. Pasaba también No Doubt, incluso hacían un video como que se burlaban de eso, donde empezaban a tomarle fotos promocionales a la banda, y solo quedaba Gwen Stefani, y a los otros de la banda le decían, oye, háganse payasitos, y porque queremos tomar fotos a ella nomás, y en el video la decidían, votaban y la echaban de la banda. Después, claro, Gwen Stefani tuvo mucha más preponderancia como solista. Entonces eso mismo pasaba acá en la historia, que no es nada novedoso, no estoy inventando la rueda, pero es lo que suele pasar con las bandas. Venía un productor y veía a la banda tocando Atom Candy y le decía a Javiera, no, a mí me interesa ficharte a ti para mi sello, no me interesa tu banda. Y eso era parte del conflicto que venía con la temporada inconclusa que dejamos con Josie. Y por supuesto las relaciones, ya un triángulo amoroso también que se armaba ahí, porque también yo soy, aparte de haber sido criado por la televisión, en parte, con mucho dibujo animado de ciencia ficción, el Capitán Futuro, los Transformers, G.I. Joe, todo eso, también criado con mucha teleserie. Entonces, mucha teleserie venezolana, mucha teleserie mexicana, teleseries chilenas también. Y de hecho, cuando empecé a leer cómics bien en serio, me gustaban los X-Men, por el aspecto de teleserie, los aspectos de las relaciones interpersonales. Me interesaba, por ejemplo, esa cosa de paternal que tenía Wolverine con Júbilo, que era como una hija adoptiva para él. Me interesaba lo que tenía Wolverine, esa tensión entre Cyclops y Jean Grey. Me interesaba la relación entre Gambit y Rogue. Entonces ese tipo de aspectos como de teleserie, de relaciones románticas, siempre me han interesado explorarlas, y me entretienen mucho, y considero que son un gran desafío para uno como guionista, de no meterse, sobre todo lo de los superhéroes, ya no tanta pelea, lucha con villanos, supervillanos, y también las problemáticas interpersonales, por supuesto, de los villanos. No sé, también me gustaba mucho eso de que Namor con Sue Storm, la esposa de Mr. Fantastic, también hubiera ahí una tensión sexual, y que también ella sintiera una atracción hacia él. Ese tipo de historias, como te digo, están muy presentes en Atom Candy y prácticamente ausentes en Atómica. Ahí hay otra gran
gran diferencia. Hay diferencia. Ahí se refleja mucho ahí lo que dijiste y describe muy bien la obra. Oye, Sergio, bueno, antes de cerrar, no sé si te voy a pillar de improviso, pero a lo mejor podríamos hacer un ejercicio que nos hemos hecho antes en el programa, que a lo mejor puedas leer algún extracto del primer tomo, porque del segundo, como te digo, a lo mejor vamos a hacer otro capítulo especial con la Yossi de invitada, aparte que estés tú, obviamente, pero no sé si te gustaría hacer eso, a lo mejor desglosar alguna página al azar o algo que tú ya tengas previsto, donde refleje algo del diálogo que creaste que te interese mucho ahí, a lo mejor que la gente escuche. ¿Tiene algo Bueno, por ahí? primero, en primer lugar, me gustaría mencionar que esto fue súper espontáneo. Tú me contactaste así como de repente. Yo estaba, por suerte, frente al computador. Aprovechamos que ambos teníamos tiempo y me gusta eso porque como canta, como decía, uno de mis grandes ídolos de la música, Gustavo Cerati, las cosas brillantes siempre pasan de repente. Entonces, hay una, aquí al azar, hay una situación que cuando Javiera va a la playa y se encuentra con su amiga Caitlin, que es australiana y que es profesora de surf, y tiene una academia de surf en la playa de La Boca, ella le cuenta sobre su hermano mayor y de cómo su hermano falleció surfeando en las playas de Haití y lo mató un tiburón. Entonces, por aquí ella le dice, voy a leer un diálogo aquí que ella le dice: lo único que quedó de él fue su placa de identificación, unos cuantos pedazos de carnes esparcidos por la selva. Está hablando de su abuelo, que peleó en Vietnam, porque Australia también participó en la guerra de Vietnam. Entonces, claro, como agarró una página cualquiera, aquí ella le está hablando de su abuelo, está comparando la muerte de su abuelo en Vietnam, que pisó, según recuerdo, pisó una mina, con la de su hermano. Entonces eso le decía, lo único que quedó de él, de su abuelo, fue su placa de identificación y unos cuantos pedazos de carne esparcidos por la selva. Al comparar la muerte de mi abuelo con la de Patrick era el hermano de Katie, al comparar la muerte de mi abuelo con la de Patrick, me di cuenta que en la guerra la muerte es producto del odio, de la venganza o la avaricia, pero en la naturaleza no es así. Al morir, Patrick se reintegró al ciclo natural y su muerte, a diferencia de la de mi abuelo, no tuvo nada que ver con ideologías o con el odio. Buenísimo. Eso es parte de esas reflexiones que te digo que tienen que ver mucho con sobre todo con la ecología. Hay otra escena que me gusta mucho, de un profesor, que es profesor de... Porque yo reflejaba mucho de lo que estaba también pasando en los momentos en particulares en que estábamos escribiendo y estábamos haciendo el cómic. Entonces, ¿tiene la página por ahí? En una de esas la podemos leer. Sí, acá la tengo. En esa época había salido una declaración sobre que los animales, considerar a animales, sobre todo como los primates superiores, los delfines, los elefantes, los perros, como seres sentientes, como personas no humanas, de hecho. Entonces se firmó una declaración y que estuvo ahí también. Uno de los firmantes fue Stephen Hawking. Entonces yo incorporé eso y aquí el profesor de biología les hablaba de esto. Entonces les decía, y aquí voy a leer, terminamos con esto. Perfecto. Mi relación con los animales es tan conflictiva como la de cualquiera. Comparto mi casa con 2 perros y 3 gatos. Como carne. Y creo que los experimentos en animales se justifican para el avance de la medicina humana y veterinaria. Sin embargo, mis experiencias estudiando ratones de laboratorio a fines de los 80 dejaron cicatrices muy profundas en mi mente. Las primeras veces que maté ratones, mi corazón se aceleraba, se me secaba la boca y me sentía enfermo. En retrospectiva, es evidente que debí haberle dicho a mi supervisor que necesitaba cambiarme de proyecto. Pero era joven y ambicioso en aquel entonces y no quería parecer débil ante los demás. Continué con mi investigación y matar se volvió más fácil, mundano incluso.
Eso me preocupa mucho, más que la reacción visceral que tuve al matar mi primer ratón. Es el tipo de cosas que me pasaba a mí mucho en clase, que yo tenía profesores, o tuve la fortuna de tener profesores que de repente paraban la materia y se ponían a contar sobre sus vivencias personales, sobre su forma de ver la vida, o nos invitaban y nos conminaban a que nosotros compartiéramos experiencias personales o nos abriéramos, con costos a veces bien importantes después, porque tú sabes, uno a veces cuenta algo íntimo en la sala de clase alentado por estas situaciones y después los compañeros te molestan hasta el fin de los tiempos. Sí. Pero ese yo quería rescatar también con Atom Candy, sobre todo con los profesores, que se dieran esas instancias que yo tenía sobre todo en el liceo, que tuve, como te digo, no sé qué pasó, si fue una generación así, o tuve la fortuna de tener profesores, entre comillas, bien especiales, que no era uno, sino que eran varios que eran así prácticamente todos, que se tomaban esas libertades, y sobre todo mi profesor de lenguaje, Pepe Legazza, que fue una gran influencia, y él no hacía pruebas, entonces de repente ya cerrar el semestre y decía, oye, me están obligando a que les ponga notas, así que vamos a hacer una prueba coeficiente 4. Que se la pasaba hablando y haciéndonos que conversáramos, y él fue muy importante también porque yo siempre estaba dibujando en clases, como seguro también te pasaba a ti, haciendo cómics también, y él una vez me vio y en vez de sancionarme o de reprenderme, me dijo, mira, ¿por qué no me haces un cómic y yo te lo voy a evaluar? Le hice un cómic y se lo entregué como si fuera un trabajo, y por supuesto que me puso un 7 coeficiente 2. Entonces, ese tipo de afirmaciones, no sé si con eso me alentó, me condenó, porque hasta el día de hoy estamos haciendo cómics, entonces... pero me alegra que tú me hayas hecho recordar ese momento tan bonito hoy día, que de repente están ahí, pero salen a flote, por supuesto, en este tipo de conversaciones, que por eso me parece que son muy valiosas, y te agradezco porque hayas creado esta instancia y nos hayas invitado ya a varios creadores y que sigan compartiendo su experiencia en torno a este arte tan bello y tan hermoso que nos convoca. No, pues gracias a ti, Sergio. Obviamente, como te digo, bueno, quedó para la posteridad esa anécdota, así que ahí está presente para que más personas la escuchen, y se agradece también que haya abierto un poquito más el mundo de Atom Candy para que las personas conozcan de qué va el personaje y la profundidad que tiene y la cantidad de matices también que tiene la obra. O sea, uno sabe que está Javiera, están otros protagonistas, Nuri, pero también dentro hay pequeños tesoros, pequeños rincones así mágicos, donde también puedes hablar de personajes como los profesores, como las compañeras, como los apoderados, los amigos. Entonces, eso también tiene un elemento enriquecedor que tiene la obra, y estoy seguro que muchos de los que la han leído a Atom Candy se han topado con esa grata sorpresa y mágica. Así que... Sí, ojalá que esto sirva también para que nuevos lectores, nuevas lectoras y los antiguos también nos apoyen, para que podamos sacar quizás un tomo único que reúna estas 200 páginas, casi grande como un manga, que siempre fue mi sueño tener una cosa como un manga tipo guía. Ya los jóvenes no saben qué son las guías telefónicas, pero un manga que sea un tocho, que sea grandote, y ojalá que, como te digo, que siempre estamos en tantas cosas que no nos da como para hacer difusión y hacer Kickstarters o crowdfunding y todo esto, pero espero, y es una de mis metas, que ojalá no pasen más de 2 años para que podamos concretar una reedición revisada y con portada nueva, y convocando de nuevo al equipo original, que son Pablo y Yossi, que son dos personas que admiro mucho, respeto mucho, y son tremendos artistas. Sí, pues bueno, ahí vamos a generar los mecanismos, Sergio. Sí, contando con el apoyo de Francisco, por supuesto, que fue quien... y Daniel, Francisco, sí. Y Daniel, sobre todo, que Daniel fue quien creyó en el proyecto, Daniel Fernández, tu hermano. Así, gracias. Estamos muy, muy orgullosos también de presentar este tipo de obras, porque no se trata solamente de superhéroes, sino que nosotros somos consumidores todos.
sabemos, consumidores de varios géneros dentro de lo que entrega el medio del cómic, ¿no es cierto? Bueno, Sergio, me están quedando ya 2 minutitos. Agradecerte nuevamente la presencia. Destacar que ahí estamos preparando otras sorpresas dentro del canal de YouTube para mantenerlo activo. Y eso, pues, agradecerte y esperemos que en un futuro más cercano podamos tener otro programa de Estratos Mitómano Verso, ya a lo mejor los 3, con la Yossi incluida, para que puedan ahí desglosar, no sé, pues esos desafíos y mecanismos de trabajar pimponeando entre el guionista y el dibujante, que tiene sus cosas buenas y sus cosas así medias conflictivas, ¿no es cierto? Pero es parte de crear una obra de arte. Así que eso, Sergio, te mando un gran abrazo y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao. Adiós, nos vemos.